Estamos muy contentos de poder ya estar nuevamente ahí en tu casa, en la comodidad de quizás de tu living, de tu comedor, de tu habitación. Para aquellos que están en el vehículo, quizás viajando por cualquier circunstancia y han prendido su teléfono y para tener que conectarse con nosotros. Estamos sumamente felices de que nos permitas entrar en tu hogar, de que nos permitas entrar ahí junto a tu familia para tener que compartir un tiempo maravilloso y un tiempo, una palabra de Dios. De seguro de que si estás ahí frente al lente, frente al televisor, es porque Dios tiene una palabra para ti y esta palabra que hoy día traigo en el nombre de Jesús, seguramente que va a ser transformadora en tu vida. Creo que es oportuno poder hablar de este tema que Dios ha puesto en mi corazón porque creo que en muchas ocasiones, tanto usted como yo, nos hemos visto enfrentados al desánimo. He pensado mucho sobre esta materia y hace algunos años atrás eh, hablé sobre esta temática y provocó mucho alivio, mucho descanso y también alumbró su palabra, el corazón y las vidas de mucha gente. Y hoy día retomando nuevamente una historia que cada cierto tiempo estoy leyendo en el libro de Nehemías. Y mientras volvía a estudiarlo en esta ocasión para traer esta palabra, Dios me daba muchos mensajes, hablaba mucho a mi vida por la historia que conlleva a este personaje y siento que estoy muy cerca a vivir, a enfrentar esa historia. Y yo quisiera hoy día poder, hablo del total de la historia del libro, que es victorioso, lleno de expectativas, pero hoy día principalmente quiero hablar sobre el desánimo, aquello que en muchas ocasiones usted y yo nos hemos enfrentado. Desanimarse es parte de la vida. Lo preocupante es que no nos quedemos en el desánimo, porque obviamente que el desánimo ha destruido los sueños más preciosos de las personas. El desánimo ha causado los problemas más grandes psicológicos en una sociedad. Así es que es por esto que hoy día quiero hablar sobre el desánimo, cómo enfrentar el desánimo. Bien les decía, nunca nosotros vamos a estar exentos de aquello. Usted seguramente que en más de una ocasión se ha desanimado. Y quizás en este instante hay un área de su vida que lo desanima. Y quiero hoy día poder hablar sobre este tema en el sermón que he titulado, la enseñanza de hoy, la guerra contra el desánimo. Acompáñeme a ver 3 causas que provocan el desánimo. En una historia que es fascinante, en una historia que nos vamos a remontar a esas historias antiguo testamentarias, al Antiguo Testamento. Un hombre de Dios llamado Nehemías, que era copero de un rey que no era judío, que no tenía su fe enfocada en Jehová Dios, pero sí dentro de todas las cautividades que había vivido ya tanto el reino del norte como el reino de Judá. En esas dispersaciones, este Nehemías era parte de la nobleza, de la parte real, del servicio real, específicamente el copero del rey Artajerjes. Y que como función prácticamente era tener que beber el vino antes de que el rey lo bebiera. De esta manera, estas personas eran personas muy cercanas, de mucha confianza para el rey. En muchas ocasiones, no solamente ellos tenían la oportunidad y el privilegio en ese entonces para tener que salvar la vida del rey, sino que también por tener este nivel de confianza del rey con ellos, que les otorgaba, ellos también muchas veces los reyes transmitían todos sus problemas y muchas de sus preocupaciones a estas personas que eran muy cercanas al rey, como el copero. Bueno, Nehemías era un judío que estaba prisionero en el reinado de Artajerjes y en una ocasión cuenta esta historia de que Nehemías llegó triste ante la presencia del rey para tener que probar el vino antes de que lo ingresara el rey. Y el rey se da cuenta de que Nehemías está triste. Eso no era muy bueno, dado que si el rey lograba ver de que alguno de sus siervos se hallaba triste o su semblante decaído,
interpretaba el rey de que ese siervo no se sentía a gusto en el lugar donde estaba y por ende lo que el rey creía darles como felicidad, como algo que los llenaba de honra estando cerca de él, deshonraban su persona y por ende el lugar que el mismo rey le había dado. Y eso en muchas ocasiones causaba la cárcel, aún hasta la muerte, de aquellas personas que demostraban con ese rostro que estaban desagradados ante el cargo, el lugar que el rey le había dado. Entonces, trató por todos los medios Nehemías de ocultar esa tristeza, dada esa tristeza por una noticia que un día uno de sus hermanos de nación, un judío, le manda decir de que las puertas de Jerusalén están quemadas, husmeantes, y toda la ciudad estaba desolada. Entonces Nehemías se entristece tanto porque el lugar de adoración, Jerusalén, el lugar en donde por muchos años fue el lugar, la capital de este pueblo judío, para tener que adorar, bendecir, honrar el nombre de Dios, en donde tuvieron tantos logros y éxitos, en donde los pueblos alrededor le temían, ese lugar hoy día estaba desierto, desolado, y no había nada construido. El templo estaba completamente roto. Las puertas del perímetro de la ciudad, que en esos años delimitaba y daba seguridad a un lugar físicamente y no cualquiera entraba, nada de aquello existía. Y tampoco estaban las fuerzas para tener que continuar la construcción, la reconstrucción de ese lugar. Nehemías, en ese lugar de privilegios, él siente tanta pena y angustia de poder ir a ayudar a sus hermanos. Y ahí es cuando el rey le dice: ¿por qué tu rostro está desalentado esta mañana? Y él le dice: no puedo, mi rey, tener otro rostro cuando mis hermanos de Judá, su pueblo, está desolado y devastado, y las puertas del templo y de la ciudad están decaídas, husmeantes, quemadas por sus enemigos. Entonces logra solicitar la salida del palacio por un tiempo para ir a reconstruir, a animar a aquellos que se habían desanimado de construir esa obra. Nehemías cumple ese sueño y por medio de múltiples permisos que el rey le da, él logra llegar hasta ese punto, y allí habían enemigos que habían causado muchos estragos psicológicos ante el pueblo de Dios. Hablo de Sanballat y Tobías, principalmente esos dos gobernantes de las regiones aledañas, y que de una otra forma veían a los judíos que habían sido arrasados por Babilonia en una de las guerras cuando fueron llevados cautivos, habían quedado completamente vulnerables. Había en ellos ya no una autoridad. No estaba ese pueblo de Dios que antes intimidaba a cualquiera de sus enemigos, porque Jehová Dios había apartado de ellos a causa de la idolatría que nunca dejaron y de tener que mezclar su fe con otros dioses. Jehová los lleva a cautiverio. En fin, el tema es que no había autoridad, no había honra para el pueblo de Dios en ese entonces. Y después de todo ese 70 años de cautiverio en Babilonia, Nehemías va a ayudar a este pueblo ya golpeado por la mano de Dios y de sus enemigos para tener que reconstruir la ciudad de Jerusalén, en donde ya algunos pocos ya habían llegado hasta ese punto de haber sido libres por el rey Ciro. Bien, Nehemías llega en una situación muy importante en la vida de ese pueblo. Y es ahí en donde hasta madera Nehemías tenía permiso para cortar de los bosques que era del rey Artajerjes. Cuando llega al lugar, ve que es necesario reconstruir. Y no solamente el templo de Dios, el lugar, la ciudad de Dios, sino que también las vidas de esas personas que no tenían el ánimo ni tampoco los medios para tener que reconstruir la ciudad de Dios. Y es ahí en donde Nehemías se ve enfrentado primeramente con sus enemigos para tener que empezar a construir ese lugar. Y ahí es donde los enemigos comienzan a hacer sus primeros aportes desanimantes a un proyecto de Dios en la vida de Nehemías como líder principal
más tarde de toda esta construcción. Y los enemigos dicen, en el comienzo de la construcción, sus enemigos dicen, de hecho Tobías literalmente es el que le dice a Sanbalat, le dice, si una zorra pisar la muralla que ellos están reconstruyendo, la va a derribar. O sea, así de mala es su construcción. Y de eso se enteraban, obviamente, todos los judíos. Y ellos tendían a tener algunos desánimos. Pero comenzaron la construcción de igual manera, a reconstruir su ciudad. El sueño de volver a adorar, de poder ser libres, de poder sentir la felicidad que antes tenían cuando Dios estaba con ellos. Esa felicidad los lleva, obviamente, a recobrar ánimo y reconstruir aquello que, por motivos que te acabo de decir, se había destruido. Había una segunda oportunidad para ellos y Dios se la había dado de manera milagrosa para tener que volver a su pueblo después de 70 años y ser libres, haber estado cautivos 70 años y volver a la libertad y volver a su ciudad y tener la posibilidad de reconstruir su ciudad y soñar como antes lo hacían. Nehemías viene a aportar. Entonces había todo un momento sumamente importante en la vida del pueblo de Dios. Comienza la reconstrucción, a pesar de todo lo que dijeran sus enemigos en este minuto que estaban un poco distantes, pero esto comienza a tomar otro color, ya que cuando comienza la reconstrucción, sus enemigos toman mayor rabia y, y se ponen mucho más coléricos ante la situación que ven de que ya los portillos, los huecos, los lugares le quedaban bien sellados. O sea, en otras palabras, el muro de todo el perímetro de la ciudad que empezaron a construir familia por familia, una familia, la otra, y empezaron a avanzar en todo un gran perímetro y comenzaron a reconstruirlo. Y Sanbalat y Tobías comienzan a verlo y otros reyes y otros gobernadores de la zona se unen y conspiran contra el pueblo de Dios, de Judá, que estaba reconstruyendo, y ellos dicen, tenemos que detener esto. Y ahí es donde llegamos al capítulo 4 de esta historia de Nehemías, y que les leo a continuación un extracto de esta historia que vamos a analizar bajo el título La guerra contra el desánimo. Estaban muy animados. Hasta ese instante, el pueblo había cobrado una fuerza enorme para reconstruir. De hecho, de una manera impresionante, comenzaron a trabajar y con una fuerza inmensa. De hecho, dice que a la luz del día, cuando comenzaba, hasta que las estrellas asomaban, ellos trabajaban. Y el versículo 4-7 comienza, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Le entró mucha rabia. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerles daño. Entonces oramos, cuenta la historia de Nehemías, a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda, contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, en plena acción, trabajando, como diríamos en el buen chileno, en lo puro, con todas las fuerzas. Judá, el pueblo, dice a Nehemías, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Y el escombro es mucho. Y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, contándole a Nehemías, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Quiero en esta historia y concentrarnos quizás básicamente en el versículo 10, poder ver 3 causas que provocan el desánimo en el mejor momento de tu vida. Usted y yo y todos los que están ahí, seguramente que en algún minuto de su vida, acaso en este instante, puede que incluso lo estés pasando, estás muy desanimado. Te desaniman muchas cosas.
Cuando aún estás pisando el lugar de tus sueños, dados por Dios, tu proyecto, una nueva oportunidad. Estás ahí, plantado justamente en el punto, en el epicentro de la prosperidad de tu vida, cualquiera sea el área de tu vida, a ser próspera. Ahí, cuando comienzas a reconstruir, muchas personas se desaniman. La primera causa del por qué nos desanimamos o por qué este pueblo, principalmente en su sueño, con la ayuda milagrosa que sale y llega a Nehemías, no estaban ya solos. Tenían todo a su alrededor, incluso materialmente tenían muchas cosas para volver a reconstruir. Y había comenzado una obra preciosa, poderosa, con una fuerza interminable, que nadie los paraba. ¿Qué puede haber provocado un desánimo escúcheme, en medio del trabajo? ¿Qué los desanimó? Uno, cansancio en la mitad. El cansancio en la mitad de la obra. Mire y acompáñeme al versículo 10, al siguiente detalle. Y dijo Judá, cuando el pueblo se acerca a Nehemías, ¿qué es lo que les dice? Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Estamos claros de que si ellos exclaman de que las fuerzas de los acarreadores, los que acarreaban materiales para la construcción, se habían debilitado, es porque había ánimo. ¿Cuándo se desanimaron? ¿En qué minuto? El versículo 6 de esta lección nos dice lo siguiente. Edificamos, pues, el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Considere el detalle. En el versículo 6, la gente iba con mucho ánimo. En el versículo 10, ¡pum!, se desanimaron. Entonces logramos unir la historia en base a estos dos textos y nos damos cuenta que en la mitad, nos entrega la información en el versículo 6, que en la mitad ellos ya iban súper bien y en la mitad del trabajo se desanimaron, porque hasta ahí nos dice el versículo 6 la historia de que ellos hasta ahí llevaban ánimo. Y de hecho ese ánimo los llevó a construir rápidamente hasta la mitad. Pero en la mitad del proyecto, de la reconstrucción, se desanimaron. Se me viene a la memoria la historia de Condorito, esa revista que a muchos nos hizo reír por muchos años. Un chileno, Pepo, el que escribía las historias de Condorito. Todavía se venden, son un clásico de los años 70, puede ser, 60, de ahí en adelante. Y recuerdo haber leído la historia que me hizo mucho reír, dentro de muchas de las historias de Pepo que me hicieron reír en muchas ocasiones. Cuando Condorito quiso agregar al récord Guinness un récord que él quería ser protagonista. Y era cruzar hasta una isla, un mar, que tenía varios kilómetros. Él se desafía y toda la prensa se convoca al punto en donde Condorito va a comenzar su odisea, su desafío por tener que llegar hasta la isla que se veía muy pequeña a la distancia. Hacen toda la prensa inicial y Condorito, ¡pum!, se larga al mar. Todo iba bien y Condorito nadar y nadar y nadar. Todos animando desde afuera y expectantes también para poder saber si él lograría la meta de llegar a nado hasta esa isla, que nadie lo había hecho hasta ese minuto. Condorito se desaparece de las aguas del mar y todo expectante esperando que Condorito asomara, apareciera en la isla levantando su mano diciendo ¡hey! ¡Lo logré! ¡Lo logré! Pasaron las horas y Condorito no se veía. La preocupación para todos era, Condorito se ahogó.
cuando de repente se ve fatigantemente a alguien que venía a nado saliendo. Y era Condorito, que venía de vuelta. Llega exhausto a la orilla del mar. Y los periodistas se abalanzan a él para preguntarle, Condorito, ¿logró llegar hasta la isla? Y Condorito, exhausto, le dice, no, iba en la mitad. Cuando me di cuenta que ya no tenía las fuerzas para llegar, y me devolví. La misma fuerzas que tenía que haber empleado para llegar hasta la isla, no logró cumplir su objetivo devolviéndose. Y ocupó la misma fuerza para no cumplir su cometido. ¿Por qué? Porque se desanimó en la mitad de su trayectoria. Muchos de nuestros desánimos o fricciones ocurren justamente en la mitad de nuestras vidas o proyectos. ¿Sí? En un proyecto matrimonial. Basta que ya llevemos 15, 10 años y ocurren muchas veces las grandes discusiones y terminan separándose. Es increíble cuando está la familia construida, cuando ya está todo construido. Ahí viene el desánimo y se rompen las relaciones, los emprendimientos en la mitad de los proyectos. Llegamos, tomamos un emprendimiento, lo levantamos con tanto esfuerzo, volvemos a soñar, pero en la mitad del tiempo de ese proyecto nos desanimamos porque nos faltó el dinero, nos desanimamos porque no tenemos clientes, nos desanimamos porque no logramos poner ventas, nos desanimamos por cualquiera sea el emprendimiento. Las carreras universitarias, muchos de los chicos, si es de 4 años, 5 años, a los 2 años ya están exhaustos y les viene el desánimo, y el segundo año dicen, ¿sabes qué, viejo? Creo que no era mi carrera. ¿Sabe qué? Quiero congelar. Ahí, en la mitad de su carrera, viene el desánimo. Todos tienen la misma particularidad. Comienzan con muchas ganas, pero en la mitad del proyecto, en la mitad de la construcción o reconstrucción de su vida, abortan un proyecto. Leyendo un libro, ¿cuándo es que lo abandonamos muchas veces? En la mitad. Cuando ya vamos en la mitad es cuando justamente usted sube, llega hasta ahí, dice, hasta aquí, ya, no doy más. No se devuelva. ¿Sabe qué tiene que hacer? Llegó a la cima, déjese caer. Una vez que usted pasa ese umbral, lo que viene después es sumamente desahogado. Mucho más fácil de lo que usted, todo el esfuerzo que ya hizo para llegar hasta ahí. Los jóvenes, el matrimonio. Mire, cualquiera sea lo que estoy hablando, matrimonio, emprendimientos, carreras universitarias, lecturas de un libro, no sé, un viaje, lo que sea. Obviamente, ahí es cuando la mayor fuerza se aplica, en el comienzo. ¿Hasta cuándo? Por eso es que nos agotamos, por eso es que muchas veces psicológicamente, emocionalmente nos desanimamos. ¿Por qué? Porque hay razones para desanimarse. ¿Usted cree? Los pastores, los ministerios, en la mitad de sus vidas se desaniman. Se cansan cuando lo que viene después es una caída maravillosa y no una caída para ser destrozados. Mire, la salida de Egipto, esa gran historia del pueblo de Israel hacia la tierra prometida, un lugar de sueños, no estuvo exenta de desánimos tampoco. De hecho, en lo que podríamos decir la mitad de su trayecto, porque eran 40 días, lo que Jehová Dios quería que se demoraría el pueblo de Dios para llegar a la tierra prometida, y se transformó en 40 años por sus desobediencias. Pero esos 40 días, aproximadamente a la mitad de esos 40 días, un mar rojo en la mitad de su trayectoria. Ahí, en el mar rojo, en ese lugar, el pueblo se desanimó. Su primer mayor desánimo fue ahí, frente a un mar rojo. ¿Y qué le dijo Moisés a este pueblo? Le dijo, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios, el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Bien, lo primero, y no se olvide, tome nota, en la mitad de la vida.
en la mitad de su proyecto, ahí lo más probable, al igual que este pueblo, en la mitad de su construcción del muro que protegería, que guardaría su vida en esta reconstrucción, se desanimó y dijo: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Pero hay una segunda causa que desanimó a este pueblo, y lo más probable usted también lo ha desanimado muchas veces: poner la vista en los escombros. Continuemos lo que el versículo 10 dice: y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro, eso dijeron ellos. No solo se han debilitado las fuerzas de los acarreadores, o sea, hay un cansancio en la mitad, como descubrimos en el texto, en la historia, sino que también hay otra notificación, hay otra causa que vienen a informar a Nehemías del pueblo. Judá dice: no solo son los brazos de los acarreadores, sino que dice: y el escombro, dice ellos, es mucho. No podemos edificar el muro. Y desertan la posibilidad. Si se puede dar cuenta, este versículo 10 termina desertando este pueblo todo el proyecto, toda la posibilidad, todos los sueños. Mucha gente no solo es capaz de parar, detener, de poner una pausa a sus estudios, su matrimonio. Mire, en lo que es matrimonio, la separación es bíblica, el divorcio es un pecado. Pero a veces la gente considera la separación como un divorcio. Muchas veces los chicos, en vez de poner pausa, congelar, terminan con la carrera. Muchas veces la discusión de un noviazgo no queda en una discusión de noviazgo. No le ponen pausa y se van a la oración, a las consejerías, sino que lo que hacen literalmente es tener que dar por desertada la posibilidad y no luchar por sus sueños. Muchos emprendedores no solo dicen: ya voy a parar un par de semanas, pero sino que toman lo poco que les queda de recursos y que lo consiguieron en su emprendimiento y se lo gastan en un nuevo emprendimiento. ¿Qué te hace pensar de que algo nuevo que desconoces en tu proyecto vas a tener las fuerzas que tuviste y aplicaste en algo que ya conoces? Y los recursos que ya te ha dado eso que ya conoces. Imposible. En mis consejos empresariales, emprendedores, siempre les digo: ¿usted cuántos años lleva en esto? Y veo los resultados, veo la cartera de clientes, le veo obviamente su cartera de proveedores, veo sus prospectos, veo su economía y me doy cuenta, y veo sus conocimientos ante la materia empresarial y me doy cuenta de que ellos no pueden desertar ante ese proyecto. Veo pastores que ya tienen una iglesia, de que tienen años en el ministerio, que conocen sus ovejas y se van a otro ministerio que les jura amor eterno y proyección y prosperidad, y cambian sus valores, sus principios por algo que le ofrecen de manera desechable. Todo. ¿Por qué? Porque se fijaron, no solo se debilitó las fuerzas, sino que se fijaron y pusieron los ojos en los escombros. Aquí, y en como muchas otras ocasiones, cometemos el error de mirar el problema, los escombros, más que la solución. Es una filosofía de vida que yo tengo en mi liderazgo. A todos los líderes les enseño: por favor, ustedes como líder, no me traigan un problema, tráiganme la solución. La vida tiene que ser así. La vida está llena de escombros. La vida está llena de dificultades. La vida está llena de problemas. Sí, está llena de problemas desde la creación del mundo hasta el último día de su vida. Siempre van a estar ahí los problemas, las dificultades, sí. Pero poner los ojos en el problema y creer desde ahí, tener que desarrollar nuestros proyectos de vida y avanzar en la vida, arrastrando el problema, concentrándonos en el problema, hablando del problema, educando, enseñando, predicando desde el problema. Oh, sí, pareciera escuchar a aquellos que amenazan cada vez que se ven enfrentados
a la palabra de Dios y parece que tienen un ojo clínico para encontrar esos textos conflictivos, esos textos que solamente causan problema, miedo, terror al auditorium, más que traer el Evangelio de Jesucristo, una buena noticia. Es impresionante cómo te topas a veces con líderes que están llenos de problemas. ¿Se ha topado con esa gente ácida? Que parece que cuando usted se topa con ellos se oscurece todo el mundo y el lugar donde usted está. Es terrible. Es terrible el nivel de oscuridad que esa gente vive porque está llena de problemas. La gente que está llena de problemas, que se desanima de manera profunda y desertan en sus vidas la posibilidad de seguir creciendo, desarrollándose y viendo nuevas oportunidades que Dios les da. Si usted es uno de aquellos que hoy día Dios te ha dado una nueva oportunidad en la fe, en la familia, en la felicidad, no deserte por los escombros. Sí, si habían ruinas, obviamente que escombros iban a existir. No deserte. Ponemos los ojos en los escombros y siempre vamos a tener el mismo problema. ¿Recuerda usted a los discípulos en el mar de Galilea? Se enfocaron en la tormenta. Tanto así que miraron más la tormenta, se enfocaron en la tormenta y vieron la tormenta y su vida en ese instante, después de haber tenido experticia de años pasando por el mar de Galilea y viviendo muchas veces estos episodios de tormenta, en muchas ocasiones, y ellos crecieron en el mar de Galilea pescando y se fijaron en minutos mucho más en la tormenta y no en el Maestro, en el Hijo de Dios, en el Todopoderoso, que iba con ellos arriba de la barca en medio de esa tormenta. Es impresionante como mucha gente se desanima y no se da cuenta y ni siquiera es capaz de ver al Cristo que va con ellos. Y no logran razonar diciendo, si nosotros nos hundimos, también se hunde el Maestro. No se puede hundir esta cuestión. No se puede acabar. Yo muchas veces me he visto en esa condición. ¿Y qué tal? Me dice el diablo. Si no funciona, ¿qué tal? Si esto no llega a su fin. Yo me asusto. Tomo la calculadora. Comienzo a calcular. Comienzo a ver todos los problemas, los escombros, todas las dificultades que voy a tener para tener que dar ese paso de fe. Y luego pienso, pero si Jesús está arriba de esta barca. Si yo me hundo, se hunde Él conmigo. ¿Ah? Él no se va a hundir. Él va a cumplir su propósito, digo yo. Y está en la misma barca que estoy yo. Entonces, hay que seguir avanzando. Nada de decir, sálvanos, Señor, que perecemos. Nadie está muriendo. El escombro siempre va a estar ahí. Recuerdo como si fuera ayer un dicho que mi madre tenía. Siempre nos decía cuando nosotros le llevábamos los problemas a mi mamá, como hijo, siempre, ¿hiciste el aseo? No, porque hay muchas cosas, no, porque ¿hiciste las tareas? No, porque... Y siempre presentamos como un problema. ¿Se ha fijado? Los hijos siempre tienen como un problema. A veces esas personas que son muy inestables emocionalmente, ellos siempre para todo hay un problema, siempre hay un escombro para tener que decir, no, estoy desanimado porque el hermano no me llamó, estoy desanimado porque mi esposa en la mañana no se peinó como yo quería, estoy desanimado porque le faltaba sal a la comida, siempre hay una excusa de terceros para tener que sentirme desanimado. Y ¿sabe qué? Mi mamá siempre que llegábamos con esas excusas me decía, hijo, por Dios, de granito en granito, una trenca se comió una viña. Y nos daba a entender de que cómo debiéramos de lograr construir en nuestra vida en medio de esas situaciones que muchas veces nos desaniman. Comience a retirar, en otras palabras, los escombros uno por uno. No piense en el todo. Mire, yo le voy a dar un consejo psicológico de cómo hay que mirar a veces las cosas y luego por medio de su palabra. Nunca que se vea enfrentado al problema, observe todo el problema. No se desgaste en aquello. No pierda el tiempo mirando todo el problema y dámelo vuelta, déjalo por atrás el problema. Un análisis al problema. No se desgaste
analizando el problema. ¿Sabe qué haga? Comience a retirar las primeras partes de ese problema, a solucionar las primeras partes de ese problema. Avance uno por uno. Cuando llegue al final, no se van ni cuenta cuando el problema ya ha desaparecido. Invierta tiempo animándose a trabajar y no a mirar todo el problema que lo va a desanimar y frenar. Por favor, matrimonios, chiquillos que están pololeando, que están estudiando, el proyecto emprendedor que tienes, pastor, la iglesia, la fe de usted. No mire todo el problema. ¿Para qué se pone y saca boletos, saca pasajes al problema, a la ciudad del problema? Y cuando uno enfrenta las consejerías y empiezan a vomitar todo lo que el viaje les dejó. Y en esa ciudad del problema. Y están ya instalados, pagaron hotel y todo el tour en la ciudad del problema. Y están llenos de problemas. Por ende, se han desanimado. Y muchas veces desertan incluso al sueño de Dios, al proyecto que Dios tenía con sus vidas. Así que la segunda razón de que este pueblo se animó es porque vio y puso los ojos en los escombros. Y hubo una tercera razón de por qué este pueblo se desanimó en medio de la reconstrucción. Tuvieron preocupación por sus enemigos. La preocupación por nuestros enemigos es un clásico de los desánimos de mucha gente. Acompáñame el versículo 11 y lo quise traer de esta manera en la versión internacional, la NBI, que nos explica con un lenguaje mucho más actualizado para entender en contexto. Y nuestros enemigos, reafirma Nehemías contando esta historia, en medio del desánimo. Y nuestros enemigos maquinaban, dice, les caeremos por sorpresa, y los mataremos. Así haremos que la obra se suspenda. Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente, dice Nehemías, y nos advertían, los van a atacar por todos lados. Muchas veces, la tercera causa de nuestro desánimo son por personas que nos quieren o desean nuestro mal. La cizaña, dijo un día Jesús, hay que dejarla que crezca junto con el trigo. Usted y yo no quisiéramos nunca cohabitar, obviamente, con este tipo de personas. Pero están ahí. Un día David dijo, aderezas mesa delante de mí, en el Salmo 23, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Pero en presencia de quién David tenía los manjares, la fiesta, el alimento, en presencia de quién, ante quién estaba rodeado. Sus angustiadores estaban ahí. Siempre han estado ahí. Pero aún así, David, en presencia de sus angustiadores, dice que este Dios, este beduino, que representa a Dios, ungía su cabeza con aceite y su copa, su corazón, estaba rebosante. Ciertamente, dice más tarde David, el bien y la misericordia me seguirán esta semana, mañana, todos los días de mi vida. Y hace un pacto con Dios, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Mire, siempre va a haber gente que desea el mal para usted. ¿Usted cree que yo estoy exento de aquello? Por nada del mundo. Y preparando mi corazón estoy para aquello. Porque a medida como este pueblo reconstruía el lugar de adoración para Dios, había un Sanbalat, había un Tobía, habían árabes que conspiraban y se unían cada día para atacarles, para asustarles. La tarea principal de estos enemigos era tener que conspirar y llevarle malas noticias, lo que a usted muchas veces le han dicho: te vas a morir, te vamos a matar, te voy a arruinar la vida.
¿A cuántos de nosotros nos han dicho, yo me encargaré de joderte la vida hasta el último día que tú vivas? Nuestros enemigos muchas veces van a ser aquellos que los van a desanimar. Ellos, este pueblo, hablaba de lo que sus enemigos decían que harían con ellos. ¿Sabe qué? Yo le quiero animar a que usted desaparezca de su vida, de su pensamiento, lo que su enemigo quiere hacer con usted. Hoy día hay algo que hay que reconstruir, y eso es Dios. ¿Sabe qué hizo Nehemías para volver este ánimo? Lo primero que hizo, en el versículo 13, armó al pueblo. Entonces, por las puertas bajas del lugar, detrás del muro, dice Nehemías, y en los sitios abiertos puse el pueblo por familias, con nuestras espadas, con nuestras lanzas y con sus arcos. Lo primero que hace Nehemías, los arma. Hoy día, lo que le estamos entregando a tu familia, a su familia, y usted debiera hacer con su familia, es armarla. Ármela. La palabra de Dios es un arma poderosa. Dice que es una espada de doble filo, que penetra hasta los tuétanos de nuestro corazón. Ella es un arma en estos tiempos cuando el enemigo a usted y a su familia, a los suyos, los quiera destruir. Ármelos. No solo armó al pueblo, sino que también animó al pueblo. Y en el versículo 14 dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, dijo Nehemías, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. Mire, muchas de las maneras que usted y yo podemos animarnos, si está desanimado en este instante, y ya descubrimos las razones que nos desaniman, muchas de las maneras que usted se puede volver a reactivar y animar es recordando a ese Dios grande y temible cuántas obras Él no ha hecho en su vida. O aunque sea una, la que usted más recuerda. Hoy recuerdo cuando el Señor me sanó. Recuerdo cuando yo estaba a punto de morir. Yo recuerdo cuando mi familia estaba destruida. Yo recuerdo cuando mi hijo era un drogadicto. Yo recuerdo cuando esta situación que nadie podía consolar mi vida, solamente llegó Él y me consoló. Llegó Él y transformó mi vida. Llegó Él y transformó mi familia. Llegó Él y me dio un nuevo trabajo. Llegó Él y me hizo ver la vida de otra manera. Llegó Él, el Señor grande y temible, a mi vida. Así que yo ahora, al igual que Nehemías, lo animo a pensar en las cosas grandes que Él ha hecho con usted. ¿Cómo no va a tener una historia en donde reconozca que su Dios nunca le dejó? No solo armó al pueblo, sino que también lo animó y finalmente hizo razonar a ese pueblo. Esa cabecita que usted tiene es para pensar, es para razonar. Y en la segunda parte del versículo 14 termina diciéndole, y pelead, y pelead, y pelead. Pelee, sea choro. Pelee, ¿sabe por quién? Y lo invita a razonar. Por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Hay una generación detrás de usted que necesita que tú te animes. No te puedes desalentar. No te puedes desalentar. No te puedes alentar en la mitad de tu carrera. No te puedes quedar atrás en la mitad de tu vida, de tus proyectos. No te puedes alentar los escombros, los problemas de la vida, si siempre vas a tenerlos. No te puedes desalentar lo que tu enemigo dice de ti. No te puedes... Mira, si hay una mujer, una chica en este instante que está sufriendo de autoestima porque un pololo, porque un padre que la abandonó, una madre que la abandonó, si hay algún esposo, alguna esposa que hoy día está desvalorizada por su mujer o por su hombre, por su esposo,
y la autoestima está por el suelo. No te alimentes de lo que ese hombre o esa mujer pueda decir de ti. Hay alguien que te dice que te ama como la niña de sus ojos. Tengo una palabra en este instante de parte de Dios. Te estoy diciendo a ti que me estás escuchando. Hay razones por qué vivir y de volver a cobrar ánimo. Están tus hermanos, están tus hijos. Razona, hombre, por Dios. Hay una generación detrás de nosotros. Créanme que en muchas ocasiones he despertado y me he acostado cansado de la vida. En más de una ocasión. Y he tenido que correr a las plantas de Dios por toda la generación que detrás de mí hay. Y yo no puedo desanimarme, aunque digan lo que digan mis enemigos, aunque vea los problemas de la vida, aunque tenga que estar en la mitad de mi carrera desanimándome. No me voy a devolver como condorito, no, voy a seguir avanzando. Tengo razones por qué levantarme, esforzarme y cobrar ánimo. Nuestras mujeres, nuestras generaciones, tus nietos, tus nietas, tus hijos, ellos merecen que tú te levantes de ese lugar. Y el versículo 15 termina diciendo: y cuando oyeron nuestros enemigos, que lo habíamos entendido lo que ellos querían hacer y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro y cada uno a su tarea. Vuelva a su muro y siga trabajando. Que el Señor te bendiga.